Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo este muy interesante libro, La grasa no es como la pintan. Espero que les esté gustando, lo estamos leyendo completo. Hoy vamos a leer el tema cómo los aceites vegetales se volvieron los reyes de la cocina. Espero que les guste. Que los estadounidenses llegaran a ver los aceites vegetales como la clase de grasa más sana posible fue uno de los cambios más impactantes en nuestra actitud respecto a la dieta en el siglo XX. El cambio en el consumo mismo fue astronómico. Los aceites pasaron de ser completamente desconocidos antes de 1910 a representar alrededor de 7% u 8% de todas las calorías consumidas por los estadounidenses en 1999, de acuerdo con dos estimaciones académicas. Estas grasas llegaron al suministro de alimentos de Estados Unidos de dos maneras: en botellas de aceites para ensaladas y para cocinar, con marcas como Wesson y Mazola, y más comúnmente como aceites sólidos usados en margarina, Crisco, galletas dulces, galletas saladas, panecitos, panes, papas fritas, palomitas de microondas, cenas congeladas, crema en polvo para café, mayonesa y alimentos congelados. Estos aceites sólidos también se empezaron a utilizar en muchos de los alimentos vendidos en cafeterías, restaurantes, parques de diversiones y estadios deportivos. Cualquier cosa horneada o frita en estos lugares durante los últimos 40 años está hecha normalmente con aceites sólidos. Las consecuencias para la salud de estos aceites sólidos o no todavía son ampliamente desconocidas. Cuando se consumen como aceites líquidos, bajan el colesterol en el cuerpo, que es la razón que los expertos en salud han dado desde principios de la década de 1960 para recomendar que los comamos en cantidades cada vez mayores. La AHA recomienda actualmente que los estadounidenses consuman entre 5% y 10% de todas sus calorías en la forma de aceite poliinsaturado. Pero estos aceites también han tenido efectos secundarios preocupantes, como cáncer potencialmente. Cuando se calientan, ya se había demostrado hacia principios de la década de 1960, en varios experimentos acortan significativamente la vida de las ratas, y en su forma sólida contienen ácidos grasos trans, que la FDA ha considerado lo suficientemente peligrosos para la salud como para incluirlos en las etiquetas de los alimentos. Las únicas grasas que podrían encontrarse en cualquier cocina estadounidense hasta alrededor de 1910 eran las que venían exclusivamente de animales: manteca, la grasa de los cerdos, sebo, la grasa alrededor de los riñones de un animal, o una grasa más dura de las ovejas y el ganado, mantequilla y crema. Algunos aceites de semilla de algodón y ajonjolí se producían localmente en granjas en el sur. Los esclavos trajeron el ajonjolí de África, pero ninguno se producía a nivel nacional o en grandes cantidades, y los intentos de producir aceite de oliva se iban a pique por la incapacidad de cultivar olivos exitosamente, aunque el mismo Thomas Jefferson lo intentó. Las grasas utilizadas por las amas de casa en Estados Unidos y también en la mayor parte del norte de Europa eran por tanto de animales. Cocinar con aceite era una idea en general desconocida. Los aceites ni siquiera se consideraban comestibles, no pertenecían a la cocina. Se utilizaban para hacer jabones, velas, ceras, cosméticos, barnices, linóleo, resinas, lubricantes y combustibles, todos cada vez más necesarios para las poblaciones urbanas burguesas, así como para la maquinaria de la industrialización en el siglo XIX. El aceite de ballena fue el principal material para todos estos propósitos desde 1820. Una explosión en la producción de este aceite enriqueció a dos generaciones de ciudadanos de Nueva Inglaterra que vivían en la costa, pero la industria ya había colapsado para 1860. El desarrollo del aceite de semilla de algodón de las plantaciones de algodón del sur ayudó a llenar el vacío. Los estadounidenses todavía no consideraban el aceite aceptable para cocinar u hornear, pero eso no detuvo a las empresas para mezclar el aceite con grasa de res para hacer una manteca compuesta. Swift & Co., por ejemplo, introdujo un producto llamado Cotton Sweat en 1893, desconocido para los consumidores. Los fabricantes también habían estado metiendo aceite de semilla de algodón en la mantequilla desde 1860 en adelante como una forma de reducir costos. De hecho, esta era la lógica duradera y contundente de los aceites vegetales.
eran más baratos que las grasas animales desde principios de la década de 1930, cuando el proceso mecanizado de extraer y comprimir las semillas de algodón se empezó a utilizar ampliamente. Este y otros aceites extraídos de semillas y vainas simplemente eran menos costosos que criar y matar animales. Aunque los conocemos como aceites vegetales, en realidad se extraen principalmente de semillas de algodón, colza, cártamo, girasol, ajonjolí y maíz, así como soya. Hemos visto cómo estos aceites empezaron a popularizarse para el uso culinario cuando las AHA los patrocinó para una salud cardíaca. En 1961, tener el apoyo de la autoridad médica más grande del país en enfermedad cardíaca les dio un impulso enorme. La carrera para sumarse a la causa de los poliinsaturados se ha convertido en una estampida, comentaba efusivamente la publicación de comercio Food Processing ese mismo año. Nuevos productos que contenían cantidades más y más elevadas de aceite poliinsaturados incluían aderezos para ensaladas, mayonesa y margarina. Incluso los panes y los rollos se promovían por contener estos nuevos aceites. Mazola fue solo uno de los fabricantes que publicitaron entusiastamente el potencial de los beneficios de salud de sus aceites. Los poliinsaturados son el plus en Mazola, decía un anuncio en una revista en 1967, y para 1975 Mazola prácticamente estaba vendiendo su aceite como un producto médico. Mientras que Case y otros creían firmemente que los aceites poliinsaturados ayudarían a prevenir la enfermedad cardíaca por sus propiedades reductoras de colesterol, también es cierto que la AHA recibió millones de dólares de apoyo por parte de las empresas de alimentos que fabricaban estos aceites. Recuerda que el propio lanzamiento de la AHA como un grupo influyente a nivel nacional en 1948 dependió del programa de Radio Verdad o Consecuencias de Procter & Gamble. Campbell Moses, el director médico de la AHA, a finales de la década de 1960, incluso posó con una botella de aceite Crisco en un documental de la AHA. Y sorprendentemente, cuando Jerry Stambler reeditó su libro de 1963, Your Heart Has Nice Lips, la Corn Products Company lo publicó como una edición profesional de cuero rojo y lo distribuyó gratis a miles de médicos. En el interior, Stambler agradece tanto a la empresa como al Fondo Wesson para la investigación médica por su apoyo significativo a la investigación. Los científicos de salud pública deben formar alianzas con la industria, me dijo descaradamente cuando le pregunté sobre la conexión. Es difícil. Stambler está en lo correcto. Los estudios de nutrición son caros y los fondos limitados, aunque no tanto en su tiempo. Y los investigadores desde hace mucho tiempo han pedido a las empresas de alimentos que llenen los huecos económicos. Sin embargo, uno podría argumentar razonablemente que las conexiones forjadas por Stambler Case y otros en esos primeros días detuvieron una influencia excepcionalmente enorme a lo largo del curso de la dieta estadounidense. Reemplazar la grasa saturada con aceites vegetales, después de todo, se volvió el centro de la dieta prudente, la cual perdura hasta la actualidad. Como hemos visto, los estadounidenses empezaron a seguir este consejo religiosamente a principios de la década de 1960, pero una de las realidades desagradables de esos aceites era que muchas veces eran demasiado grasosos para cocinar y hornear, y se ponían rancios fácilmente. Esto explica por qué muy pocas civilizaciones humanas tienen una historia de utilizar el aceite como su fuente principal de grasa para cocinar. Durante cientos de años, los griegos han utilizado el aceite de oliva, pero sus ácidos grasos son monoinsaturados con solo un enlace doble y por tanto es más estable. En cambio, los aceites extraídos de semillas de algodón, maíz, soya, cacahuate, linaza y colza, linaza, son poliinsaturados con múltiples enlaces dobles. Cada enlace doble provee una oportunidad adicional para que los ácidos grasos reaccionen con el aire, esa mano extra que describí antes. Así que los aceites se oxidan y se pudren rápidamente. Son especialmente inestables cuando se calientan y no pueden viajar grandes distancias, mientras que el aceite de oliva es relativamente seguro a altas temperaturas y, como muchas ánforas griegas de la antigüedad pueden asegurar, viajaron por todo un imperio.
Un aceite grasoso que se volvería rancio no era tan útil como una grasa sólida que durara mucho, como la mantequilla, el sebo o la manteca, pero si el aceite pudiera volverse sólido, la conversión resolvería estos problemas mágicamente, como volver oro la paja. Es por esto que la habilidad de endurecer los aceites poliinsaturados por medio de un proceso llamado hidrogenación fue un descubrimiento tan enormemente importante. Convertir el aceite en grasa sólida lo transformaba de un bien culinario relativamente útil en uno de los ingredientes más importantes y útiles que la industria alimenticia hubiera conocido. Utilizados para fabricar decenas de miles de productos alimenticios y comidas preparadas por todo el país, los aceites hidrogenados cambiarían el panorama de los alimentos procesados en Estados Unidos durante las siguientes décadas. Un químico en Hannover, Alemania, inventó la hidrogenación del aceite y Procter & Gamble la adoptó en Estados Unidos, estableciendo 2 patentes para el proceso en 1908. La idea original en la empresa había sido emplear esta nueva sustancia para hacer jabón, pero el producto cremoso, blancuzco o amarillento que se parecía tanto a la manteca también sugería un uso alimenticio. Procter & Gamble anunció su resultado en 1911, una nueva grasa para cocinar sin manteca llamada Crispo. Bueno, casi. Ese nombre tuvo que modificarse por problemas de derechos, así que se utilizó otro nombre, Crisp, hasta que alguien notó su bastante obvia connotación religiosa. Finalmente, Procter & Gamble se quedó en el nombre Crisco, derivado de su ingrediente principal en inglés, aceite de semilla de algodón cristalizado. Dado que los aceites hidrogenados contienen ácidos grasos trans, Crisco fue el producto que introdujo estas grasas en el suministro de alimentos en Estados Unidos. Sin embargo, solo parte de un aceite hidrogenado está formada por grasas trans, que es por lo que el ingrediente en la lista suele aparecer como aceite parcialmente hidrogenado. Los fabricantes controlan el proceso con cuidado para obtener exactamente la cantidad de hidrogenación que quieren. Entre más se hidrogena un aceite, más duro es y más grasas trans contiene. Los aceites altamente hidrogenados son ideales para hacer coberturas de chocolate, para dulces y pasteles. Un aceite ligeramente hidrogenado se utiliza en productos líquidos, como salsas o aderezos, mientras que un aceite intermedio se utiliza para rellenos cremosos y productos horneados, así como para un producto como Crisco. Por supuesto, las amas de casa de Estados Unidos no adoptaron toda una nueva forma de cocinar de la noche a la mañana. Procter & Gamble hizo una campaña de publicidad masiva para hacer que empezaran a utilizar esta nueva clase de grasa. En The Story of Crisco, 1913, el primero de varios libros de cocina que Procter & Gamble publicó enteramente sobre este nuevo producto, mucho del lenguaje está dedicado a exhibir Crisco como una grasa nueva y mejor, que pudiera ser atractiva para el ama de casa que busca estar a la moda. Mientras que Crisco puede ser un impacto para la generación más vieja, nacida en una era menos progresista que la nuestra, dice una mujer moderna estar contenta de dejar la mantequilla y la manteca, así como su abuela estuvo contenta de dejar ir la cansada rueca. El libro también dice que Crisco era más fácil de digerir que la mantequilla o la manteca, y que se producía en habitaciones brillantes donde esmalte blanco cubría las superficies metálicas. Este último punto se hizo para separar a Crisco de la manteca de cerdo y sus recientes escándalos sobre las condiciones miserables de producción. Y a diferencia de la manteca, Crisco no humeaba la casa cuando se utilizaba para freír. Los olores de la cocina no tienen por qué estar en la sala, comentaba. Las ventas de Crisco se multiplicaron 40 veces en solo 4 años después de su introducción, atrayendo otras marcas al mercado con nombres como Polar White, White Ribbon y Flake White. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno hizo que los panaderos utilizaran solo grasa vegetal para que la manteca pudiera exportarse a los aliados europeos, y esto dio un enorme impulso a la industria. Una vez que los panaderos comerciales descubrieron cómo usar la grasa vegetal, se quedaron con ella. Hacia principios de la década de 1940, 750 millones de kilogramos de esta grasa se producían en 65 plantas por todo el país, y la grasa vegetal llegó al 8º lugar entre los productos alimenticios más vendidos, con la marca Crisco siempre a la cabeza.
Y así el libro de cocina de la nación se sacó y revisó. En miles de páginas las palabras manteca y mantequilla se han tachado y la palabra Crisco la sustituyó. Celebraba The Story of Crisco. Mientras tanto, hubo otro producto alimenticio pionero que llevó aceites hidrogenados a la población: margarina. Comparada con Crisco, la margarina tuvo una recepción mucho más variada. En primer lugar, no llegó a una clase en sí misma como Crisco, y no era solo para cocinar, sino para consumo directo. La margarina reemplazó a la mantequilla, un símbolo de todo lo puro y sagrado en el corazón de Estados Unidos, y por ende se vio con sospecha como el primer alimento artificial fabricado ampliamente. Proponía una cuestión casi metafísica sobre la naturaleza esencial del alimento. ¿Qué debería pensar una persona sobre un sustituto para la mantequilla? Los productos alimenticios artificiales no eran la norma a principios del siglo XX. No había surimi, salchichas sin carne, ni cremas en polvo para el café. Ahora somos un tanto indiferentes ante el aceite de coco, que puede estar pasando como queso, pero en ese entonces la comida era en realidad como había sido durante generaciones. Así, la margarina y sus abominables hermanas se consideraban una mezcla mecánica creada por la inventiva del ingenio humano depravado. Como declamó el gobernador de Minnesota en la década de 1880, Lucius Frederick Hubbard, era común llamar estafadores a los fabricantes de margarina y falsificación a su oficio. Por otro lado, la margarina era más barata que la mantequilla y ese era su principal atractivo para las amas de casa, quienes poco a poco empezaron a preferirla. La industria de los lácteos reaccionó con fuerza, exigiendo una cantidad de impuestos y otras restricciones incomparables para la margarina. Desde 1917 hasta 1928, cada temporada se llevaron proyectos de ley al Congreso para intentar proteger a la industria de los lácteos de la margarina, aunque la mayoría morían en la discusión. El gobierno federal aprobó 4 legislaciones importantes sobre la margarina, la última en 1931, que casi prohibía por completo la venta de todas las margarinas de color amarillo. Las margarinas blancas que no imitaban a la mantequilla se consideraban más aceptables. Los gobiernos de los estados promulgaron sus propias leyes con diversos grados de restricciones para la venta de margarina. En reconocimiento de lo ridícula que se había vuelto la legislación, una caricatura de la revista Gourmet mostraba a una mujer elegantemente vestida frente a sus invitados en una cena diciendo: de acuerdo con el título 6, sección 8, capítulo 8 de las leyes de este estado, quiero anunciar que estoy sirviendo oleomargarina. Y los periódicos por lo general relataban historias de amas de casa viajando juntas a otros estados donde las leyes para comprar margarina no fueran tan estrictas. En respuesta a la demanda del consumidor por el producto, el gobierno federal finalmente bajó todos los impuestos y restricciones para la margarina en 1950, y una década después, la AHA apoyó a la margarina como parte de su dieta prudente. Ahora, irónicamente, el alimento para untar, que había sido tan vilificado, se volvió oro puro de la noche a la mañana. En 1961, por ejemplo, la margarina Mazola se publicitaba como la elección para las personas preocupadas por las grasas saturadas en su dieta. Unos años más tarde, la margarina Fleischmann decía ser la más baja en grasas saturadas. La reputación de la margarina se rehabilitó entonces como una parte clave en las dietas sanas para bajar el colesterol. Décadas después, la margarina pasó por otra irónica conversión, esta vez como una amenaza espeluznante para la salud por su contenido de grasas trans. Las primeras margarinas contenían muchas más grasas trans, hasta 50% del contenido total de grasa, que sus versiones posteriores, pero mientras tanto la industria alimenticia aseguró que la margarina Crisco y todos sus otros productos con aceites hidrogenados se consideraban seguros y saludables. Desde principios de la década de 1960 se recomendó a los consumidores reemplazar la mantequilla con margarina o Crisco y siempre elegir grasas vegetales por encima de las grasas animales como parte de una dieta sana y prudente. Espero que les esté gustando la lectura de este libro. La grasa no es como la pintan, muy útil para nuestro tiempo. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios.
Muchas gracias por escucharme y los espero en el siguiente video para continuar la lectura de este libro.